Bienvenidos a Electrotecnia. Este es el último problema que se planteó para que usted resuelva. Y como tal, lo que vamos a hacer en este momento es anotar los resultados que ustedes han obtenido, tanto para corriente, voltaje de resistencia, voltaje de inductor, voltaje de condensador, el voltaje entre la resistencia del inductor y el voltaje entre el inductor y el condensador. También las reactancias, tanto inductiva como capacitiva por separado. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar el análisis fasorial de este sistema para comprobar que esos datos que usted ha obtenido efectivamente cumplen y coinciden. Entonces, en este instante empezamos a anotar los datos que ustedes ya han calculado previamente. Para empezar, tenemos como reactancia inductiva 6.28 ohmios y como reactancia capacitiva tenemos 53.05 ohmios. Ahí tenemos los primeros datos de este ejercicio, que son las reactancias. Con esto voy a calcular directamente la corriente para confirmar el valor exacto de esa corriente. Efectivamente, la corriente tiene un valor de 0.93 amperios. Ahí tenemos el dato. Ahora sí, los voltajes. Tenemos 5 voltajes. ¿Cuánto valen esos voltajes? Voltaje en R, en L, en C, voltaje RL y voltaje LC. Tenemos un voltaje en el inductor, me dicen, de 5.84 voltios. Ese sería el voltaje presente en el inductor. Tenemos un voltaje en la resistencia, me dicen, de 111,6 voltios. Ahí tenemos el voltaje en la resistencia. Tenemos un voltaje en el condensador, me dicen, de 49.33 voltios. Nos faltan solo los voltajes compuestos, RL y LC. Me dice que tenemos un voltaje RL de 111.74 voltios. Y falta el voltaje LC, 43.49 voltios. Y estos serían, obviamente, los datos para este ejercicio. Ya tenemos los voltajes y sabemos algo importante de que estos voltajes son valores eficaces. Quiere decir que estos voltajes son valores que vienen dados con una magnitud y un ángulo. Entonces, para confirmar que estos voltajes están bien, sabemos de que no podemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff como una suma directa, sino que debemos de realizar un proceso con vectores. El primer escenario que se presenta es confirmar que la suma del voltaje R más el voltaje L más el voltaje C equivale a los 120 voltios de la fuente. Ese es el escenario número 1. El escenario número 2 es confirmar que el voltaje de la impedancia RL más el voltaje de la impedancia del condensador también dan 120 voltios. Y el escenario 3 es confirmar que el voltaje de la impedancia R más el voltaje de la impedancia LC nos da aproximadamente también 120 voltios. Ahora, ¿por qué todo 120 voltios? Porque obviamente ese es el dato de la fuente. Y se supone que por ley de voltaje de Kirchhoff, este voltaje de la fuente se debe de repartir en todas las cargas. Obviamente usted sabe que si quiere hacer esto de forma directa, matemática no va a dar. Ejemplo, vámonos al caso 3. Voltaje en R. Si coge el voltaje en R es 111.6. Y si quiero sumarle el voltaje LC, me da 43.49. ¿Cuánto da esta suma, por favor? Ayúdeme. Este sería el voltaje en la impedancia R más el voltaje en la impedancia LC. ¿Cuánto da ese voltaje si pretendemos sumarlo de forma directa? Tenemos que si sumamos de forma directa, este resultado nos dice que tenemos 155,09 voltios. Y obviamente no coincide que la suma, por ahora no coincide, que la suma de estos valores me dé el voltaje de la fuente, que son los 120 voltios. Entonces, lo que pretendemos hacer nosotros es comprobar de forma fasorial que esto efectivamente debe de dar 120. Pero, repito, hay tres casos. Tres casos. Usted puede usar los voltajes independientes, voltaje RL con voltaje C y voltaje R con voltaje LC. Entonces, vamos a trabajar con uno de ellos. Veamos, vamos a trabajar o a comprobar el primero de estos casos, que es el voltaje en cada una de las cargas. Obviamente, usted sabe, entre comillas, que sumando debería de darle 120. Pero si lo hace, parece que no da. Pero vamos a ver qué ocurre. En este caso, voy a graficar cada uno de los voltajes. Primero grafico el voltaje. Bueno, vamos a dibujar un plano. Ahora,
en este plano voy a graficar los voltajes. Entonces, este sería mi voltaje R. Aquí coloco voltaje R. Luego tengo el voltaje L. Y aquí importante, recuerde que la L se trabaja hacia arriba y el condensador se trabaja hacia abajo. No se olvide de ese pequeño detalle en el eje de las Y. Entonces voy a decir que L está por acá arriba. Voltaje en L. Voy a escribir aquí al ladito voltaje en L. Y luego tenemos voltaje en C. Obviamente voltaje en C lo voy a colocar hacia abajo. Voltaje en C. Ahora sí, analicemos. Pues bien, primera cosa que me doy cuenta. El voltaje en la resistencia no tiene componente en Y para ningún lado. Solo tiene componente en X. Por ende, no hago nada. Solo voy a colocar el valor numérico. En este caso sería el voltaje en R, que equivale ¿cuánto? 111.6 voltios. Y ahora, ¿qué ocurre con el eje de las Y? Aquí sí, mucho ojo, mire lo que pasa. Tengo dos datos, voltaje en L y voltaje en C. Como el uno apunta hacia arriba, es positivo, el otro apunta hacia abajo, es negativo. Repito, el uno apunta hacia arriba, es positivo, el otro apunta hacia abajo, es negativo. Como sé que son opuestos, voy a proceder a resolver. Tengo voltaje en L menos voltaje en C. Voltaje en L, me dijeron que teníamos 5.84, menos voltaje en C, que es 49,33. Aquí, según los datos que tengo, no dibujé los vectores de forma correcta. Hablando de forma correcta es en el tamaño del vector, ¿no? Debería ser el azulito un poquito más largo, porque es 49, y el verde más chiquito porque es 5, hablando de unidades, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería esta resta? Ayúdeme calculando, por favor, cuál es la resta de estos dos voltajes, para saber si aquí el vector va para arriba o el vector va para abajo. Ayúdeme calculando, por favor, esos voltajes. ¿Cuánto sale 5.84 menos 49.33? Tenemos como valor resultante menos 43.49 voltios. Entonces recuerde, este es el caso 1. Estamos analizando voltaje por separado. Ahora, si tengo menos 43.49, obviamente ya sé que aquí voy a dibujar el otro vector hacia abajo, porque es menos. Entonces tengo menos 43.49. Y ya tengo prácticamente los dos datos. Voy a trazar aquí una línea, trazo por acá otra línea y lo que quiero hallar es este vector. ¿Cuánto vale este vector que se va a crear aquí? Déjeme poner bien el inicio de la punta del vector, ahí. ¿Cuánto valdrá ese vector? Pues le tengo noticias. Este vector es el voltaje de la fuente. Calculemos. Lo que hemos formado nosotros es un triángulo que tiene 111.6 y tiene 43.49. Obviamente negativo porque va hacia abajo. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Fácilmente usted puede decir que la hipotenusa al cuadrado es el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. La hipotenusa es la raíz del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Sabiendo que este es el ángulo, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Reemplacemos datos, reemplacemos valores. Tengo que la hipotenusa es igual a la raíz del cateto opuesto al cuadrado, que sería menos 43.49 al cuadrado, más el cateto adyacente 11.6 al cuadrado, y todo eso a la raíz. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Aquí está H, ¿no? Y la hipotenusa ya le dije que es el voltaje de la fuente. Calcule, ¿cuánto vale la hipotenusa? Tenemos como hipotenusa, voy a colocar aquí el valor de la hipotenusa que usted acaba de calcular, 119.7 voltios. Y efectivamente ese es nuestro voltaje de la fuente, aproximado, ¿no? Por decimales. 119.7 voltios. Entonces, coincide en el caso 1 que el voltaje de R más el voltaje de L más el voltaje de C es igual al voltaje de la fuente. Sí, lo acabamos de comprobar en este punto. Aquí está el voltaje de R, voltaje de L y voltaje de C. Repito, obviamente en el dibujito del vector, este azul debería ser más grande. Debería, voy a hacerlo ahorita un poquito más grande. Ahí, porque se supone que es
menos 49. Mientras que el verde debería ser un poquito más pequeño. Voy a hacer más grandecita la línea para que se observe mejor. Ahí debería ser un poquito más pequeño. Voy a hacer la modificación para que usted observe de mejor manera, ¿no? De esta forma. Y el de color negro, ese sí está bien. Entonces, ahí tenemos los tres valores vectoriales de esos voltajes. Ahora, ¿por qué coloqué hacia arriba voltaje de L? Ya le he dicho, ¿no? Aquí va el voltaje del inductor y aquí va el voltaje del condensador cuando son cargas puras. O sea, no se mezcla con nadie. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.